Saludos. Después de mucho tiempo sin sesiones por temas laborales, volvemos con una nueva sesión dedicada a la programación en Excel. Es una sesión un poco especial. Como ya sabéis, doy cursos presenciales para Fora en Navarra y uno de los que imparto es el de programación en Excel 2007. Durante el curso hago dos tipos de sesiones. Sesiones como las que he publicado en el blog, en las que explico conceptos generales, y sesiones en las que voy desarrollando un ejercicio en el que practicamos todo lo visto en las otras sesiones y conceptos nuevos que se explican con este ejercicio. Esta es la primera sesión dedicada a la creación de ese ejercicio. Aparte de servir a mis alumnos para repasar lo que hacemos en clase, también nos servirá al resto para aprender nuevos conceptos y ver ejemplos prácticos de lo que llevamos explicado en el blog. En el curso uso la versión 2007 de Excel. Hasta el próximo año creo que no se va a realizar la migración a la siguiente versión. Los vídeos los voy a realizar con la versión 2007 para que sean 100% lo que hacemos en clase. Si queréis realizar el ejercicio con la versión 2010, no vais a tener ningún problema. Antes de publicar los vídeos comprobaré que todo funciona sin problemas y si hay que hacer alguna modificación os avisaré. Es un ejercicio muy completo y creo que os va a resultar realmente útil a la hora de resolver problemas reales que tengáis en vuestro trabajo. Un detalle antes de comenzar. El código que pondré como solución no tiene por qué ser la mejor opción. Debéis tener en cuenta que es parte de un curso en el que se va avanzando en conocimientos poco a poco. Y en el momento en el que realizamos las sesiones del ejercicio puede que no conozcamos todavía posibilidades que nos permitirían solucionar el código de otra manera diferente a como lo hemos hecho en ese momento. Las soluciones las voy adaptando a los conocimientos que se supone que pueden llevar los alumnos hasta ese momento. Los conceptos que no se conocen y que son necesarios para solucionar el ejercicio los explico conforme los vamos necesitando. Lo primero que os voy a mostrar es el ejemplo finalizado. Voy a hacer un recorrido por todo lo que se puede hacer en el ejemplo y así tendréis una ligera idea de lo que haremos en las próximas sesiones. La idea de este ejercicio es la siguiente. Supongamos que cada 4 semanas nos llega una base de datos de Access. En esta base de datos están almacenados los datos de producción de esas 4 semanas en las diferentes plantas de nuestra empresa. Tenemos plantas en diferentes ciudades de diferentes países. Estos datos tengo que importarlos a Excel y realizar diferentes trabajos y análisis sobre ellos. Una vez que estamos en el documento de Excel, tenemos una nueva ficha que crearemos durante el curso. En esta ficha están algunas de las posibilidades que nos ofrece el archivo. Cuando acabemos el ejemplo, esta será la única ficha que se vea. ¿Veis? Yo, por ejemplo, no tengo las fichas inicio, insertar, las he desactivado. Hay algunos detalles que todavía no están activados en este documento que os estoy mostrando. Por ejemplo, se ve la barra de fórmulas, los encabezados de filas y de columnas, y algún pequeño detalle más. Todos estos detalles y más los controlaremos cuando el documento ya esté finalizado. Ahora, como todavía estoy trabajando en el documento, los tengo visibles para que sea más cómodo realizar el ejemplo. Bueno, voy a pasar a describiros la funcionalidad que tiene la ficha que crearemos. Lo primero que podemos hacer en esta ficha es importar los datos de la base de datos. Al pulsar este botón, lo hace y a continuación me muestra un formulario con una serie de estadísticas de los datos que ha importado. Este formulario es muy interesante porque tiene una parte que hacemos en tiempo de diseño y otra parte que hacemos en tiempo de ejecución, que se va creando dinámicamente. Si algo falla en la importación, también aparecerá un mensaje. En su momento ya provocaremos que falle para comprobar que realmente aparece. El siguiente botón que tenemos en la ficha permite configurar el origen de datos. Permite indicar si se importarán los datos de una base de datos situada en la misma carpeta que el documento o, por el contrario, indicamos nosotros de qué base de datos se importarán. Antes de explicar los siguientes botones, voy a comentar otros detalles del documento. Los datos se han importado y se han copiado en el documento, solo que no los vemos porque están en una hoja oculta. En la hoja análisis podemos decidir de qué país se ven los datos. Seleccionando en el cuadro combinado el país del que queremos ver esos datos de producción,
nos los muestra en esta hoja. Una vez que vemos los datos de un país concreto, podemos indicar que nos formatee los datos teniendo en cuenta lo siguiente. Con estas casillas de verificación, aplicará los colores que indican para marcar los datos de producción que cumplan los criterios que queremos. Por ejemplo, los datos en los que se hayan producido menos de 500 unidades se marcarán de rojo. ¿Veis? Activo y desactivo esos formatos con estas casillas de verificación. Ahora volvemos a los botones. Con estos dos botones puedo imprimir informes. El primero me permite un informe global, sacará unas estadísticas de todos los países y creará un gráfico. Las estadísticas y el gráfico serán enviados a Word para crear un informe y se imprimirán. En esta parte del ejercicio veremos cómo conectar Excel con Word. El segundo botón hará el mismo informe, pero solo del país del que estamos viendo los datos en la hoja Análisis. En este caso haría el informe basándose en los datos de España. Por último, al pulsar el último botón, abandonaremos Excel y el documento en el que estamos trabajando. Esto es todo, que no es poco lo que haremos en este ejercicio. Esto es a grandes rasgos, luego ya veréis que hay muchas cosas para contar. Seguramente, aunque en el curso no me dé tiempo a ver más cosas, cuando finalicemos todo esto le añadiremos más detalles, pero ya lo veremos al finalizar, que todavía falta mucho. Para completar el ejercicio necesitaréis descargar varios archivos. En esta sesión solo necesitamos el documento de Excel sobre el que vamos a ir realizando todo el trabajo. Lo podéis descargar del blog. Bueno, pues ya está. Vamos a empezar. Abrimos Excel 2007 y a continuación vamos a abrir el documento que hemos descargado del blog. Aunque es un documento habilitado para macros, como todavía no contiene código, no aparece la advertencia de seguridad indicando que se ha deshabilitado contenido. Antes de empezar con el código, vamos a comentar qué tenemos en el documento. Contiene dos hojas llamadas Análisis y Datos. La primera es la que se va a quedar visible y, entre otras cosas, en ella podremos seleccionar de qué país veremos la producción. La segunda hoja contiene los datos que vamos a utilizar en el ejercicio. La idea es que estos datos se importen de una base de datos de Access, pero no quería empezar tan fuerte y de momento vamos a trabajar con los datos que yo os he pasado en esa hoja. En sesiones posteriores modificaremos el ejemplo para que los datos que usemos se importen de Access. Ahora vamos a empezar con algo más suave. Vamos a empezar con el cuadro combinado que aparece en la hoja Análisis y que nos permitirá seleccionar de qué país se ven los datos. En principio, en esta sesión solo nos vamos a ocupar de que en el cuadro combinado aparezcan los países que tenemos en los datos importados. Esta información la tenemos en la hoja Datos. En ella tenemos una columna llamada País Producción y en esta columna están los países a los que pertenece cada fila de producción. Debemos extraer los países de esa columna, pero tenemos un problema. Los países están repetidos y no sabemos cuántos países puede haber. Es un número que puede cambiar. En los datos que tenemos actualmente hay 3, Alemania, Francia y España, pero la próxima vez que importemos los datos pueden cambiar. Esto significa que descartamos por completo la opción de dar yo directamente los datos al cuadro combinado. Además, está el tema de las repeticiones. Los países en esa columna están repetidos, por ejemplo tengo varias filas que pertenecen a España, pero en el cuadro combinado solo quiero que aparezca una vez cada país. Necesitamos extraer esa información sin repeticiones para que éstas no aparezcan en el cuadro combinado. Antes de empezar a escribir código, accedemos al editor de Visual Basic para realizar unos pequeños cambios. Vamos a cambiar los nombres de las hojas desde el editor de Visual Basic para que el código que escribamos resulte algo más claro que si usáramos la colección Worksheets para acceder a la información de cada hoja. Seleccionamos la primera hoja en el explorador de proyectos y le cambiamos el nombre en la ventana de propiedades. Esta se va a llamar hoja
análisis. Y la hoja 2 se va a llamar hoja datos. Si no veis la ventana de propiedades, la podéis mostrar en el menú ver. Acordaros de esto. También vamos a crear un módulo al que vamos a llamar módulo datos. Dentro de este módulo escribiremos el código relacionado con los datos que analizamos en el ejemplo. En el menú insertar, seleccionamos la opción módulo y a continuación en la ventana de propiedades le cambiamos el nombre. Recordad que yo siempre pulso intro cuando cambio una propiedad, porque si hay algún problema nos avisará. Una vez hechos estos cambios en el libro, vamos con el código que nos va a permitir extraer los países de la lista que tenemos en la hoja datos. Excel tiene una herramienta llamada filtros avanzados. Esta herramienta, entre otras cosas, permite filtrar la información de una tabla. Por ejemplo, con los datos que tenemos podría servir para que me muestre solo las producciones de Francia o de España. Esta herramienta tiene una característica muy útil para nuestro problema. Puede extraer información de la tabla sin repeticiones, puede extraer valores únicos. Es decir, me permitiría sacar los países de la tabla sin que se repitan, aunque aparezcan varias veces en la tabla de datos. En los resultados, solo lo tendría una vez. Es muy importante algo que suelo repetir muchas veces en los cursos de VBA para Excel. Cuanto más conozcáis de Excel, más herramientas tendremos para utilizar desde código. Si no sabéis de la existencia de esta herramienta, es imposible que la puedas usar desde Visual Basic. Antes de utilizarla desde código, lo voy a hacer desde Excel para que entendáis lo que vamos a utilizar. Primero, vamos a seleccionar una celda de la tabla de datos. Al hacer esto nos ahorraremos un paso posterior, ya os contaré cuál es. Esta herramienta está en la ficha datos. Pulsando el botón avanzadas del grupo ordenar y filtrar, accedemos a ella. Lo primero que debemos indicar es cómo va a funcionar el filtro avanzado. Tengo dos opciones. Puedo elegir entre filtrar la lista original y solo mostrar los datos que me devuelve el filtro que defina, o bien puedo copiar los resultados que me dé el filtro en otro lugar de la hoja. En nuestro caso nos interesa la segunda. Los países que me devuelva el filtro los quiero en esta celda, en la F1. Ahí se van a colocar los países para posteriormente meterlos al cuadro combinado. A continuación debo indicar dónde están los datos de los que voy a extraer la información. Como hemos seleccionado una celda de la tabla de datos, el filtro avanzado ha seleccionado por mí toda la tabla. Aquí en rango de lista ya tengo seleccionada toda la tabla. A continuación podríamos indicar un criterio, pero en este caso no lo necesitamos. Para otro filtro que aplicaremos posteriormente sí que usaremos esta opción. Lo siguiente que debo indicar es en qué celda se copiarán los resultados, los países. En este caso se trata de la celda F1. No está activada ahora mismo porque todavía no le he dicho que quiero copiar los resultados a otro lugar. Activo esta casilla, este botón de opción, y entonces sí que ya me permite indicar dónde los quiero copiar. Que sería la celda F1. Si os fijáis, en la celda F1 está escrito el nombre de la columna que contiene los datos que me interesan. Al indicar esta celda como destino, el filtro avanzado entiende que de todas las columnas que forman la tabla, solo me tiene que devolver la de los países, que coincide en nombre con lo que he colocado en la celda F1. Estas dos tienen el mismo nombre. Si no lo haría así, me devolvería todas las columnas de datos y para este caso no me interesa. Por último, debo activar la opción Solo registros únicos, para que me devuelva todos los países pero sin repetirlos, cada país una sola vez. Lo hacemos, dejamos esta ventana de opciones así y pulsamos aceptar. Ya está, parece magia, pero ya tenemos los países que aparecen en los datos. Solo nos quedaría añadirlos al cuadro combinado.
Bueno, pues ahora tenemos que hacer esto mismo, pero desde Visual Basic. Vamos a borrar los países que me ha devuelto el filtro. Así cuando tengamos el código comprobaremos si funciona o no. Y nos vamos de nuevo al editor de Visual Basic. Vamos a crear el siguiente procedimiento dentro del módulo que acabamos de crear. No está acabado, voy a ir escribiendo las líneas de código y comentándolas poco a poco. En la primera instrucción, selecciona la hoja datos. En esta hoja están los datos de los que obtendremos los países. Debo asegurarme siempre que el código se ejecutará en el sitio correcto, y todo lo que voy a realizar ahora se debe hacer en la hoja datos, por eso me sitúo en ella. Fijaros que he utilizado su nombre de objeto, el que hemos cambiado en el editor. Lo podía haber hecho así, de esta manera. Pero me gusta más cómo queda el código de la otra forma. Mucho más corto y fácil de leer. En este caso accedería mediante la colección Worksheets y el nombre de hoja que podemos ver desde Excel. Pero siempre que se pueda, en el ejemplo lo voy a hacer de la otra manera. Si queréis mantener las dos líneas, podéis comentar una de ellas y dejar la otra para ser utilizada. Yo la voy a borrar, pero vosotros la podríais comentar, si queréis. Ahora la siguiente línea, que es una línea muy interesante. Utilizamos Current Region. Esta propiedad me permite acceder a las celdas que contengan datos que están situadas alrededor de una celda que utilizamos como celda de partida. En este caso, le indico que me seleccione las celdas que tienen datos alrededor de la celda A1. Voy a Excel. Esta sería la tabla de datos. Y con esa línea me seleccionaría toda la tabla de datos. Para decidir hasta qué celda accederíamos con esta propiedad, con Current Region, se fija cuando aparece una fila vacía y una columna completamente vacía. Así define los límites. En este caso se encuentra con la columna E, que está completamente vacía, y se encuentra con la fila 337, que también está completamente vacía. Volvemos al editor. Una vez que tenemos seleccionada la tabla de datos, es hora de aplicar sobre esta selección el filtro avanzado. Junto con Current Region usamos el método select para seleccionar las celdas que representan Current Region. Después de tener los datos seleccionados, utilizaremos el método Advanced Filter, que pertenece a los objetos de tipo Range. Vamos a escribir la siguiente línea. En el código usamos este método con selection, que en el momento en el que lo usamos es un conjunto de celdas, luego también tiene ese método.
El método tiene varios argumentos con los que controlamos cómo funciona el método. Son las opciones que hace unos minutos indicábamos en la ventana de definición del filtro avanzado. Aquí voy a comentar las opciones que realmente necesitamos para este caso. En el argumento action permite indicar cuál es la opción que hará el filtro avanzado. Bien filtrar la información o bien copiarla a otro sitio. Hay dos posibilidades, XL Filter Copy, que es la que necesito en este caso, y XL Filter in Place. En el ejemplo utilizamos filtrar y copiar. Así nos copiará los países a la celda F1. En el argumento Copy to Range, en este argumento indicamos el lugar donde queremos situar la información que extraemos de la tabla. En este caso es la celda F1, que contiene el encabezado de la columna que queremos que nos devuelva como resultado. Con el argumento unique, este argumento puede tener dos valores, true o false. Asignándole true, le indicamos que solo saque valores únicos. Los valores que están repetidos los ignora. Para este ejemplo tenemos que darle true, si no nos sacará como resultado todos los países repetidos. Bueno, pues ya está, ya podemos probar el código. Nos situamos dentro del procedimiento y pulsamos la tecla F5. Si hemos escrito todo bien, cambiamos a Excel y obtenemos el mismo resultado que antes. Todos los países que estaban en la tabla de datos han sido extraídos a la celda F1 y los tenemos una sola vez sin repetir. Un detalle, antes de seguir, los procedimientos que vamos creando los vamos a tener que ir ejecutando de forma manual, como lo acabo de hacer. Más adelante iremos encajando todo para que se ejecuten automáticamente cuando les toque hacerlo. Bueno, pues ahora es el momento de crear el cuadro combinado. Una vez que tenemos los países en esas celdas, ya podemos cargarlos en ese cuadro combinado que tenemos que crear. Para empezar, nos vamos al documento y en la hoja análisis vamos a crear el cuadro combinado. Esta hoja ya os la di con unos formatos aplicados para ahorraros trabajo. El cuadro combinado lo vamos a situar dentro del rectángulo azul de la derecha. En la ficha programador accedemos al botón insertar y pulsamos en el botón que nos permite insertar un cuadro combinado de la sección controles ActiveX, este. Hacemos un clic y a continuación dibujamos un cuadro combinado en esta zona. Accedemos a la ventana de propiedades con el cuadro combinado seleccionado y le vamos a cambiar la propiedad Name. Le vamos a llamar CBO Países. A los controles que vamos a utilizar desde código debemos darles nombres que luego nos permitan identificarlos fácilmente. El prefijo CBO viene de Combo Box, cuadro combinado. Se suelen poner prefijos que indiquen el tipo de control, pero es algo que cada uno decide si hace. No es una regla de la sintaxis de Visual Basic. A continuación, vamos al editor de Visual Basic. Esta ventana ya la podéis cerrar, la de propiedades. Vamos al editor de Visual Basic y añadimos las siguientes líneas de código al procedimiento que hemos creado hace unos minutos.
Vamos con la explicación. Para empezar, añadimos la declaración de una variable al inicio del procedimiento. Es de tipo byte. Me va a permitir ir cambiando de fila para que vaya cogiendo el valor de las celdas que contienen los países. He elegido el tipo byte porque en principio no es previsible que tengamos más de 255 países, que son las celdas a las que me permitiría acceder una variable de este tipo. Este es el mayor valor que puede contener las variables de este tipo. Más adelante, asigno a esta variable el valor 2. De esta manera, empezará en la hoja datos por la fila 2 que contiene el primer país. La primera fila es la cabecera de la columna que no me interesa para añadir al cuadro combinado. A continuación, creo un bucle. El bucle se repetirá hasta que la celda a la que accedemos esté vacía, es decir, hasta que se acabe la lista de países. Fijaros que para acceder a las celdas utilizo cells. Le indico que acceda a la celda que está situada en la fila que toca en cada repetición y que también está situada en la columna F, que es en la que están los países. Esta nunca cambia, es siempre la misma. ¿Veis? Columna F. Empieza por la fila 2 que irá aumentando, pero siempre dentro de la columna F. Dentro del bucle, básicamente hago dos cosas. La primera es añadir al cuadro combinado el valor de la celda que toca en cada repetición. Lo hacemos utilizando el método addItem. Este método lo tienen los cuadros combinados. Como argumento le pasamos el contenido de la celda que toca en cada repetición. Para acceder al cuadro combinado he tenido que indicar el nombre de la hoja en la que está contenido. ¿Veis? Nombre de hoja, cuadro combinado y el método addItem. La siguiente línea aumenta en 1 el valor de fila. Si no añadimos esta línea se quedará siempre en la fila 2 y nos quedaríamos atrapados en un bucle infinito si la celda F2 tiene datos. De esta manera irá recorriendo todas las filas de la columna hasta llegar a una vacía. Un detalle que debemos tener en cuenta: estoy creando este código suponiendo que siempre se importarán datos de la base de datos de Access, que siempre tendremos datos que analizar. No os preocupéis porque si se diera el caso y no se han cargado datos de la base de datos, no se llegaría a ejecutar estas líneas de código. Este control lo realizaremos más adelante y si se produce esa situación, no se ejecutará este procedimiento. Si probamos el código de nuevo pulsando la tecla F5 y vamos a la hoja análisis, comprobaremos que el cuadro combinado ya tiene los países insertados o cargados. Una cosa quiero decir: por ejemplo, este procedimiento había muchas maneras de plantearlo y de hecho he estado valorando hasta 3 posibles soluciones, pero al final he optado por la que me disteis vosotros en clase. Con esto quiero decir que puede que haya otras soluciones que incluso pueden ser más directas, pero intento buscar soluciones sencillas que se adapten a los conocimientos básicos que estamos adquiriendo en el curso. Si ejecutáis varias veces este procedimiento, comprobaréis que tenemos un problema. Si desplegamos el cuadro combinado, veréis que cada vez que ejecutáis el procedimiento se añaden más países. Es decir, mantiene los países que había antes y añade otra vez más países. Vamos a solucionar esto. Vamos a crear otro procedimiento al que llamaremos antes de añadir los países al cuadro combinado. Este procedimiento se encargará de borrar los países que pueda haber en el cuadro combinado de veces anteriores. Lo vamos a crear en otro módulo llamado módulo borrar. En este módulo vamos a ir metiendo todos los procedimientos que borren datos de hojas o de otros objetos con la idea de dejarlos vacíos y listos para ser usados de nuevo. Una vez insertado el módulo, escribimos el siguiente procedimiento.
Con la primera línea desactivo el refresco de la pantalla de Excel. De esta manera evito ver cómo se van ejecutando las líneas de código y no veo esos molestos parpadeos que a veces se producen cuando ejecutamos código. En la segunda línea utilizo el método clear de los cuadros combinados. Con él borro todos los elementos de la lista que puedan contener el cuadro combinado. Con la última línea elimino el texto que puede haber quedado seleccionado en el cuadro combinado. Le asigno vacío. Indicando dos comillas dobles y nada entre ellas, nos referimos a vacío. Ahora solo nos queda llamar a este procedimiento desde el que hemos creado hace unos minutos. Nos vamos al módulo datos y añadimos la llamada al procedimiento justo al inicio de este. Escribimos lo siguiente. También he añadido la línea para desactivar el refresco de pantalla. Esta línea a partir de ahora la añadiré en todos los procedimientos. Si ahora ejecutamos varias veces este procedimiento y nos vamos a Excel, en la hoja análisis comprobaremos que ahora solo se cargan los países una sola vez. Antes de realizar la carga de los países siempre vacía el cuadro combinado. Bueno, pues ya lo tenemos listo. Hasta aquí la primera sesión que dedicamos al ejercicio. En la siguiente sesión haremos que al seleccionar un país en el cuadro combinado muestre los datos del país correspondiente y añadiremos algún detalle más a este ejemplo que vamos a ir desarrollando. En cada sesión iremos añadiendo partes del ejercicio y poco a poco iremos encajando todas las piezas para que funcione de forma automática y no tengamos que ir ejecutando los procedimientos como lo estamos haciendo hasta ahora. Esta ha sido una pequeña parte de lo que vamos a ir realizando con este ejercicio. Nada más. Cerramos Excel, guardamos los cambios y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por ver el vídeo.